Apareció en el tribunal con el rostro hinchado, severamente golpeado y con un bozal. Su familia, en cuanto vio, gritaron que se trataba de brutalidad por parte de las autoridades, pero lo que tenía por decir el juez era preocupante. Le colocamos ese bozal por el bien de los uniformados y por su propia seguridad. ¿Qué rayos hizo Esteban Carpio? Corría el año 2005 en Providence, Rhode Island, y por las calles conducía Esteban Carpio con 27 años de edad. Ni su madre ni su novia sabían que estaba por graduarse como criminal. Tan solo unos meses atrás pudieron salvarlo. Esteban Carpio era hijo de profesores, pero los estudios nunca fueron su prioridad. Aún así, sus padres habían hecho lo posible para que este no dañara su camino y le habían ayudado a montar una barbería de donde tendría su sustento. Al poco tiempo conoce a quien sería su novia, pero las cosas para Esteban estaban por cambiar, y mucho. Esteban pasa de fumar un poco de hierba a la semana y meterse cosas más pesadas. Podía pasar días enteros encerrado en su barbería, consumido. Al salir a casa, su comportamiento, claramente alterado, asustaba a su novia, quien empezó a creer que se trataba de brujería. Esta lo llevó con supuestos sabios que le hacían procedimientos, pero estaban lejos de darle una solución. El negocio quebró y Esteban se ve en la necesidad de vender las cosas de la barbería para seguir consumiendo, ya que de las cosas del hogar se encargaba su madre y su novia. Cuando vendió todo en la barbería, la abstinencia se apoderaba de él, cegándolo y llevándolo a cometer lo que sería su primer delito. La tarde del 16 de abril de 2005, Esteban sale desesperado a la calle en búsqueda de dinero fácil. Esperaba encontrar una mujer débil a quien quitarle el bolso y conseguir unos cuantos dólares. En el camino a casa encontró a Madeline Gata, una mujer ya de 85 años, entrando a una tienda. Esta era su oportunidad. Bajó del coche e intentó arrebatarle el bolso. Con lo que no contaba es que la anciana estaba en muy buena forma y no pensaba soltar el bolso. Esto desesperó a Esteban, quien sacó una pequeña navaja y se la puso 6 veces en la cadera. La mujer gritó y soltó el bolso. Las personas escucharon el alboroto y alcanzaron a anotar la matrícula del coche mientras este huía. Por suerte para la mujer, la herida no tocaba ningún punto vital, así que con sutura y mucho cuidado estaría bien. Estaría tan bien que la mujer no tuvo problemas en denunciar la misma noche al culpable del ataque, y gracias a la matrícula del coche dieron directamente con Esteban Carpio. Ahora, todos estamos de acuerdo en que atacar a ancianas en la calle está mal, pero ¿cómo es que Esteban llegó en este estado al tribunal? Pues lo que estaba por hacer sería mucho peor. Al día siguiente, la policía recibe la orden de captura de Esteban Carpio, quien es encontrado fuera de su barbería. Tras la captura es llevado a la estación de policía y Esteban niega completamente el ataque e incluso cambia su identidad haciéndose pasar por otra persona. Pero como la víctima aún se encuentra en el hospital, no tendrían de otra que obtener una confesión y salir del problema. Para esto llamaron a 2 detectives para desenmascararlo, y aquí es cuando entra James Allen a la historia. James era de aquellos hombres que solamente podías decir, es un buen hombre. James heredó de su padre el sentido de la responsabilidad y, al igual que su padre y hermanos, entró a trabajar en la policía. Aquí es cuando conoce a su esposa, Marge Mansieri. James conoció a su esposa de una manera particular. Cuando aún ella estaba en la universidad, fue robada en su casa y sería James el oficial que enviaron a tomar el caso. En cuanto James vio a Marge, quedó enamorado, pero era demasiado tímido para entablar una conversación con ella, así que esperó una semana pensando cada palabra y pasó por casa de la joven para, según él, hacerle un seguimiento del caso. Esta fue la oportunidad que aprovechó para pedirle una cita. 20 años después, ambos tenían un hermoso hogar con 2 hijas que eran la luz de sus ojos, pero al igual que su madre eran muy estudiosas, así que James no solo tenía un empleo como detective de la policía, sino que también trabajaba en un centro comercial como jefe de seguridad. Ambos empleos excelentemente cuidados por James. El superior de la jefatura de policía estaba más que contento con los resultados de James, a tal punto de proponerle quedar como detective y sargento de la comisaría. Esto le daría un salario mucho mejor para pagar los estudios de sus hijas, y con todos los años de excelente servicio se lo había ganado. Su nombramiento sería en mayo de 2005. La mañana del 17 de abril, mientras preparaba el desayuno para sus hijas, fue llamado desde la estación de policía. Había un sujeto que se negaba a confesar un crimen. Era necesaria su presencia.
James solo le dijo a su esposa e hijas que volvería para el almuerzo y si tardaba más, que le guardaran. James entró en compañía de otro detective al interrogatorio donde estaba Esteban Carpio. Los agentes, al verlo y hablar brevemente con él, notaron que era un joven que se contradecía demasiado. Entre todas las técnicas de conseguir una confesión, técnicas como la del agente bueno y agente malo, a James y su compañero se les ocurrió una de las más sencillas, el doble interrogatorio, que consta de 2 sencillos pasos. El primero es que uno de los oficiales abandone el interrogatorio mientras que el otro comienza con las preguntas. Al cabo de algunos minutos, el oficial regresa con una carpeta donde están supuestamente las preguntas oficiales. Esto obliga al detenido a responder con rapidez el segundo interrogatorio y encontrar diferencias entre ambas versiones, pero en realidad ambos interrogatorios estaban siendo grabados. El problema es que mientras el compañero de James Allen se dirigía a la habitación de al lado para comenzar la grabación del video, justo después de cerrar la puerta de la habitación y dar algunos pasos, se escuchan 2 disparos. Inmediatamente la puerta se traba. La estación se pone en modo de alerta. Los agentes derriban la puerta y ¿qué encuentran? James Allen en el suelo. En la funda de su cintura no está la pistola. No saben directamente dónde está herido, la ventana del interrogatorio está rota y Esteban Carpio ni rastro. Durante 1 hora la policía de Providence entra en alerta y en búsqueda del prófugo. El comisario de la policía debe llegar hasta la casa de James y darle a su mujer e hijas la devastadora noticia. La mujer está totalmente destrozada al ir a reconocer a su esposo en la morgue. A las 7 de la noche logran dar con Esteban, quien es llevado nuevamente a la estación. La noticia sacude a todo el estado y los medios de comunicación hacen un cubrimiento total sobre lo que sería uno de los casos más dolorosos para el cuerpo de policía de Rhode Island. Entonces llegó la primera sesión donde le impondrían cargos a Esteban y la primera imagen que ven todos los espectadores en el país es esta, un monstruo con la cara inflamada y la extraña máscara que tenía a todos intrigados. La novia y madre de Esteban gritan y lloran de la impotencia, atribuyen su aspecto al maltrato y brutalidad, pero el juez le dice algo que no se esperaban. Esteban sí fue golpeado en el rostro al menos 3 veces por los uniformados en el procedimiento de captura, pero esto no paró allí. En la estación policial, la noche anterior a la primera sesión del juicio, tiene el metraje donde se le ve a Esteban golpeándose el rostro contra la pared, lo suficiente para producir indignación en el público y apelar a la lástima. Por otra parte, James iba a camino a la sepultura. La estación de policía quería prepararle una tumba conmemorativa en el panteón del cuerpo de policía, pero entre sus testamentos James deseaba que su última morada fuera junto a su padre en el cementerio a las afueras de la ciudad. En un gesto inesperado de compañerismo y solidaridad, el cuerpo de policía de Providence y de otros muchos departamentos de policía de todo el país acompañaron a la viuda a 6 kilómetros en una caravana multitudinaria para acompañar por última vez a quien llamaban un buen hombre. Como último gesto, a James se le hizo el nombramiento póstumo de sargento, esto con la finalidad que su esposa e hijas pudieran recibir el seguro y pensión de sargento, que era sustancialmente superior al que tenía. Esteban Carpio no logró convencer a las autoridades. El juez de turno solo agregó que era una persona demasiado manipuladora, y aunque tras recibir ayuda psiquiátrica y desintoxicación, pudo expresar sus más sinceras disculpas tanto a Madeleine Guetta como a March por el asesinato de su esposo, la justicia dictaminó 2 cadenas perpetuas, condena que hoy sigue pagando. ¿Y tú, conocías este caso?